Muy buenas a todos, nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta. El día de hoy estoy en un podcast especial. Estamos en el formato virtual como solía hacerlo al principio del programa, porque el día de hoy traigo un entrevistado internacional. Traigo a una persona que eh, me permite hablar sobre fútbol europeo de una manera mucho más concisa, ya que lo ve desde allá y tiene los partidos mucho más cercanos. Aquí tenemos a José María, dueño de la locura de la Bielsa. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Y nada, encantado de estar aquí. Perfecto. Para el público que no te conozca, ¿quién eres y cómo empezaste en internet? Pues bueno, yo lo primero soy un aficionado al fútbol, la diferencia es que un día me compré un micrófono y empecé a hablar, que no a compartir pensamientos que yo pues he tenido toda la vida cuando he seguido a mi equipo, que es el Real Madrid, pero me gusta el fútbol de prácticamente cualquier parte del mundo en todas sus manifestaciones y bueno, durante la pandemia pues sentí que tenía algo que decir, sentí que ese sentimiento que yo tenía de expresar lo que me hace sentir el fútbol en todas sus manifestaciones, pues bueno, podía ser interesante para algunas personas. Yo lo primero que hice fue decírselo a Juli, a mi mujer, y bueno, ella pues me animó desde el primer momento a que me comprara un micrófono, a que, bueno, grábalo, súbelo, vamos a preparar un podcast y a ver qué impacto tiene. Yo no lo hice por nada más allá de compartir las reflexiones que tenía cuando estaba a lo mejor cocinando o en casa, tranquilamente viendo un partido. Pero ya te digo, durante esa pandemia paró el fútbol, paró todo. Yo me quedé incluso sin la plataforma que empleaba para ver partidos antiguos, entonces me quedé de repente sin aquello que tanto me gustaba. Y bueno, así nació la locura de Bielsa. Tuve la buena suerte de que desde el primer momento que lo lancé en iVoox, pues la gente lo recibió muy bien. Enseguida tuve la buena suerte de que me contactaron de la propia plataforma bueno, para firmarme y para ver un poco cuál era el proyecto y bueno, darle un poquito de apoyo porque era una propuesta diferente a todo lo que había. Y bueno, pues desde entonces hasta el día de hoy, pues con la inmensa suerte y la gran satisfacción de que desde ese punto, pues mi vida cambió. Yo en ese momento estaba pasando por una enfermedad bastante grave, estaba en tratamiento hospitalario, estaba muy mal, pero gracias a esta pasión mía por el fútbol desde que era un niño y a la locura de Bielsa, pues he podido crear mi propia empresa, lanzar mi propia productora y a partir de ahí, pues mi vida tiene otro punto, así que maravilloso. Me parece fenomenal el desarrollo que has tenido en estos años, sobre todo porque en la pandemia hubo un parón increíble del fútbol, porque Ujú. como al principio no habían partidos por temas de PCRs y luego no hubo público, no se sentía de una manera tan, tan familiar como Sí. nos habíamos adaptado. Ujú. Hablemos de esto, de tu equipo favorito. Tú me dices que eres merengue, eres del Real Madrid. Sí, sí. Eh, ¿Tú dirías que actualmente la situación del Madrid le da para competir di- bueno, además de Champions, en general, en el fútbol internacional? A ver, yo soy del Real Madrid. Lo que no soy es un hincha fanático. Soy bastante disidente con mi propio equipo, la verdad. Yo soy del Real Madrid porque toda mi familia lo es. Porque mi padre, mis tíos, mis abuelos, o sea, yo nací. El hospital donde yo nací, el estadio más cercano que hay es el Bernabéu. Entonces, Ujú. es natural que yo sea del Real Madrid. No me hice porque por ahí es el equipo que gana o algo así. No, en mi familia no hay nadie que no sea del Real Madrid. Y bueno, yo he vivido un Madrid diferente al que tenemos hoy en día, por ejemplo. Entonces, yo reivindico quizá otro tipo de Real Madrid. A mí me gustaría ver, por ejemplo, más presencia de jugadores de la cantera en el primer equipo, cosa que no está pasando. Me gustaría ver un poco más de producto nacional en el Real Madrid y no lo estamos viendo, pero ni qué decir tiene que el Real Madrid ha demostrado que es capaz de competir prácticamente
siempre que suene el himno de la Champions. Cuando por ahí nos toca jugar en Liga o nos toca jugar en Copa, pues nos demostramos como un equipo de menor peso, de menores capacidades o quizá de menor motivación, porque, bueno, la Champions es verdad que ha servido para que todo el mundo se fije en los títulos que levanta el Real Madrid en Europa, pero luego nadie se pregunte por qué el Real Madrid no es capaz de ganar 2 ligas consecutivas, cosa que lleva sin pasar desde 2007-2008 con Capello y Schuster. Entonces, bueno, ya te digo, yo soy del Real Madrid, pero he de decirte que de un tiempo a esta parte lo sufro más de lo que lo disfruto. Por competencia local, ¿por qué sientes que este síndrome, llamémoslo así, porque en competencias internacionales el Real Madrid se ha parado, de hecho, ganando la última Champions, teniendo un desempeño estadísticamente casi imposible, o sea, seamos realistas, pero Sí. ¿por qué sientes que el Madrid no tiene esta hambre en casa? Pues siento que en parte es una herencia, entre comillas, histórica mal interpretada. El Real Madrid desde el inicio de primero la Copa de Europa y luego la Champions ha sido siempre el equipo que más Copas de Europa o Champions ha tenido desde el inicio, pero también ha sido siempre el equipo que más ligas ha ganado en España. ¿Qué ocurre? Que en los 90 el Real Madrid descubrió que podía ganar la Champions aún haciendo campañas muy malas en Liga. Eso pasó en la séptima, eso también pasó en la octava. Y bueno, terminó construyendo un estado, sobre todo en la prensa y a través de la prensa en los aficionados, como de que se podía vivir perfectamente en el club ganando la Champions, y quedaba igual luego si el Barcelona ganaba la Liga y la Copa, porque tú ya has ganado la Champions y eso te hace estar como por encima del bien y del mal, ¿no? Claro. Y la máxima expresión de esa realidad la hemos venido viendo en esta década pasada. Entonces yo creo que es una línea del club que basa su modelo en ser el equipo que se lleva la Champions, pero yo no estoy demasiado de acuerdo porque, a ver, evidentemente la Champions en cuanto a clubes es el trofeo más complicado del mundo, no lo vamos a descubrir ahora, Sí. pero tienes que ganar, o mejor dicho, tienes que competir en 13 partidos. Hay una fase de grupos que son 6. Entonces, estadísticamente hablando, necesitas tener muchos menos minutos de buen fútbol en una Champions para ganarla que en una liga, ¿no? En una liga tienes que ir a campos a los que a lo mejor no quieres ir, jugar contra equipos pequeños que se te cierran atrás, en fin. Yo creo que tiene que ver todo esto. El Real Madrid es un equipo de momentos y no es un equipo tan regular y bueno, yo creo que saben que a la historia en el Real Madrid se accede de esa manera. Creo que a todos los merengues nos va doliendo como en cada clásico tenemos un desempeño tan vacuo, Sí, llamémoslo de esa manera, porque sí. seamos realistas, actualmente el Barça no da para una competencia como la Champions, o da una competencia, no da para cuartos de Europa League. Estamos en esa situación. ¿Por qué crees que se da esto? Yo creo que es una inercia. El único equipo que le puede, en un duelo tú a doble partido, al Real Madrid, le puede mirar a la cara y decir, bueno, voy a salir al campo y te voy a ganar, es el Barcelona. Y creo que tiene que ver con cómo se ha establecido todo desde hace 10 años. O sea, yo llevo sin ir a un clásico con confianza, pues te diría eso, te diría que desde los tiempos de la décima, porque Uf, sé que si hay un equipo que te va a mojar la oreja, es el Barcelona. Y además es que venimos en un punto en el que cuando el Madrid es superior, si gana, gana por la mínima. Gana 1-0, gana 2-1, gana lo que sea. Si están igual, el Barcelona gana. Y si el Madrid es peor equipo, encima te golean. Es así. Entonces, cuando dices esto, normalmente la gente lo primero que dice es, pues vaya madridista. No, pero a ver, es que yo veo los partidos, o eso es sea, lo que pasa. no, claro, o sea, no puedo maquillarlo, la estadística no miente. Gana uno, pierde otro y no hay más. Y ahora, por ejemplo, esta semana que viene tienes el clásico de Copa, de vuelta, y bueno, pues ahora ya empezará la campaña, empezarán a decir que sí, que se puede levantar, que las remontadas y el Madrid y tal, pero yo no tengo ninguna confianza de que el Madrid vaya a poder ganar 0-2.
en el Camp Nou. El único que le puede marcar al Barça es el Barça. Sí. Es así, es así. Es lo que se ha demostrado en esta temporada y en estos últimos partidos es exactamente esto. Es algo que escapa de una explicación lógica, ¿no? Pero es que el fútbol a veces es así. Es simplemente un círculo, es como una regla que se cumple y ya está. Sí. No tenemos que cuestionarnos mucho de esto. Bueno, Ujú. vamos a hablar un poquito más de actualidad, un poquito Sí. de lo que va pasando en el fútbol internacional. Y quería empezar, por ejemplo, con el milagro del Dortmund. Quería hablar sobre la liga alemana, de Ujú. cómo, de hecho, a fecha de grabación de este video, creo que el sábado el Dortmund y el Bayern van a tener un partido que Sí. probablemente defina la liga. ¿Y cómo ves que una liga que siempre era constatada como de granjeros, por primera vez esté peleada? Bueno, a ver, yo me alegro mucho porque a mí me gusta la Bundesliga en el sentido del cuidado que tienen por el aficionado, de cómo plasman los clubes verdaderamente la idiosincrasia de cada parte de Alemania. Es una liga que respeto mucho, pero que, bueno, cada vez que empezaba la Bundesliga en los últimos 10 años, todos sabíamos cómo acababa la película. La iba a ganar el Bayern, daba igual si estaba Guardiola, si estaba Heinkes, si estaba Ancelotti, o sea, podía estar quien fuera. Pero la Bundesliga, antes de la llegada de Luis van Gaal y de Jupp Heynckes al banquillo del Bayern de Múnich, no se había caracterizado precisamente por eso. La había ganado, por ejemplo, el Wolfsburgo, la había ganado el Stuttgart, o sea, bueno, qué decir del Borussia Dortmund, de Jürgen Klopp. Son equipos que compitieron y ganaron con jugadores ilustres, la verdad. Y eso había desaparecido. Así que a mí todo lo que sea que no la gane el Bayern me parece que es una muy buena noticia para la competitividad del fútbol alemán, porque montaron una estructura donde cada partido que jugaban lo ganaban y cada buen jugador que salía del Schalke, del Leipzig, del Dortmund, lo fichaban. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente tienen un dominio con puño de hierro. Y ahora encima se han cargado a Nagelsmann, así que yo ya estoy totalmente en el barco del Borussia. Sí. Y además es que me gusta la propuesta del Borussia, me gusta lo que representa como institución, me gusta cómo han tratado de sobreponerse siempre a cada vez que se les va un delantero. Por ahí han pasado Lewandowski, ha pasado Aubameyang, ha pasado Haaland, ¿verdad? Ujú. Y el equipo siempre sigue, siempre se reinventa, siempre consigue los objetivos que tiene. Entonces, yo creo que puede ser una señal muy interesante de cara al futuro, y sobre todo porque ahora mismo el Dortmund ya no tiene esa distracción de la Champions. Yo creo que todo el mundo sabe que Bellingham se va a ir en verano, Sí. y primero porque el club le interesa el asunto, claro, porque sabe que Bellingham tiene venta, porque en Liverpool gusta y mucho. Dudo que Bellingham vaya a terminar en el Real Madrid, por cierto. No. Y bueno, a partir de ahí veremos. Aunque A mí yo lo veo un poquito más en Arsenal. Ah, yo. yo digo lo de Liverpool porque el otro día vi una entrevista me parece que fue con Carragher, y bueno, uno le tiraba una flor al otro, el otro al uno, o sea, una cosa muy, muy loca aquella entrevista. Sí, sí, o sea, solo faltaba el Careless Whisper ahí de fondo El beso. y ya estaba. Sí, o sea, es una cosa muy loca, pero bueno, en cualquier caso, se llame Liverpool, Arsenal, City, lo que sea, van a venir los ingleses y van a poner la mortadela encima de la mesa, y eso al Dortmund le interesa. Entonces yo creo que van a tratar de exprimir el pomelo lo que les quede hasta verano, y si pueden sellar esto con una Bundesliga, pues mejor que mejor, sabiendo que, claro, ahora, bueno, en Baviera ya se ha visto que mandan los jugadores, que le han hecho una cama, como se dice aquí en España, al entrenador, lo han largado, y ahora pues viene Tuchel, y Tuchel sabrá. Tuchel sabe que tiene que hacer jugar a los que tiene que hacer jugar, y si no, pues seguirá el camino de Nagelsmann. Ok. Siguiente tema del que quería comentarte. Cuartos de final de Champions. Hemos llegado a esa época del año en la que ya tenemos a los mayores postulantes de ganar el título. Y nos sorprende mucho que estén 3 equipos italianos para empezar en cuartos. O sea, Sí. es interesante. Y
quiero que tú me des tus favoritos, ¿ya? Voy a mencionarte los 4 enfrentamientos que son y Ujú. me dices un pequeño resumen del por qué crees que va a ganar, ¿ya? Vale. Benfica-Inter. Bueno, a ver, el favorito técnicamente tiene que ser el Inter, porque tiene mucha mejor plantilla que el Benfica, pero el Benfica está siendo una de las sensaciones este año en Europa. Lo era con Enzo Fernández, lo sigue siendo sin Enzo Fernández. Es verdad que calibrar el fútbol portugués es complicado, es verdad que se han enfrentado al Brujas, que venía en un momento muy malo, muy malo. El Brujas no fue capaz de competir esa eliminatoria. Por ganas, pues te diría que yo me gustaría que pasase el Benfica. Es un club que me cae muy bien. El Inter lo veo muy de entreguerras, creo que tiene una muy buena plantilla, pero creo que Simone Inzaghi no está consiguiendo hacerse con el mando del equipo, y entonces yo lo veo igualado, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero veo al Benfica en un muy buen momento y ¿por qué no meterse en semifinales? Semifinales de Champions. Ok. De ahí vamos Manchester City, Bayern Múnich. Bueno, yo creo que esta es la Esta eliminatoria. es la eliminatoria. Sí, sí, sí. De hecho, lo era antes de que se cargasen a Nagelsmann, Ujú. y ahora con Tuchel lo sigue siendo. Claro, ahora el análisis es una incógnita, porque con Nagelsmann podríamos ver la eliminatoria que hicieron contra el Paris Saint-Germain, los movimientos tácticos que aplicó, cómo fue capaz de minimizar por completo al Paris Saint-Germain. Ahora con Tuchel es una incógnita. Sabemos que Tuchel siempre apuesta por defensas de 3, por lo tanto va a cambiar la estructura base de Nagelsmann y va a apostar por otra cosa, pero difícilmente va a ser un Bayern que no sea ofensivo o que no sea un equipo muy peligroso. El Bayern Y siempre ha claro, sido ofensivo. claro. A ver, puedes tener una manifestación u otra, o puedes tener un equipo que rinda mejor o peor, porque, bueno, ha habido muchos Bayern en los últimos años, pero yo creo que la duda está ahora en el Bayern. En el frente vamos a ver un equipo que, como equipo, en cuanto a la táctica, yo creo que es el mejor equipo que hay, que es el City de Guardiola. Eh, Podemos analizar en algún momento pues el tema del fair play financiero, de las trampas o de lo que sea, pero cuando vamos al fútbol, la Es un capacidad que equipo. tiene Guardiola para redactarlo es... O sea, Abismal. no... No Claro, tiene, claro, claro. no tiene un uso de medida. O sea, Pep Guardiola ha hecho locuras en el Barça, Bayern y en el City. Sí, sí. En las 3 ligas más grandes de toda Europa, que yo pienso. O sea. Ujú. Sí, sí. Y yo siento que este enfrentamiento mm, va a definir cómo va a estar Haaland la próxima temporada. ¿Por qué? Eh, yo tengo una predicción, y es Ujú. que aunque el Manchester sea el Manchester, y el Manchester City tiene una plantilla horrenda, monstruosa, Sí. yo, yo apostaría, o sea, un 40-60 también para el Bayern. O sea, no me asustaría apostar un porcentaje. Ok. Bueno, yo lo daría como favorito también. De hecho, al principio lo di como favorito porque me gustaría que pasase el Bayern, porque como equipo me gusta mucho verlo. Pero claro, se me viene a la cabeza la eliminatoria del Real Madrid el año pasado contra el Manchester City, y pienso que eso con Haaland hubiera sido una cosa No, de otro nivel, la eso era verdad. humillada. Entonces, Ahí íbamos vacunados de vuelta a la Copa del Rey. Ok. Real Madrid-Chelsea, que siento que es un enfrentamiento de mucho nombre, pero que va a quedar un 1-0 o en el global máximo 3-0 o 3-1. bueno, a ver, es un enfrentamiento con muchas incógnitas. El Chelsea de este año es diferente al del año pasado. Ha cambiado el entrenador, ha cambiado todo. La plantilla ha sufrido una transformación enorme, entonces 60 queda el millones escudo de y euros. sí, nada, 600 o millones sea, de euros, perdón. sí, 600 millones. Y eh, una locura total lo que ha pasado en el Chelsea, que hace que sea muy difícil medirlo. En la eliminatoria contra el Dortmund hubo momentos donde efectivamente el Chelsea fue mejor, hubo otros donde fue el Dortmund mejor,
pero claro, si llevas el partido al talento individual, posiblemente el Chelsea te pueda meter en aprietos, porque a mí, por ejemplo, Joao Félix es un jugador que me gusta mucho, que vamos a hablar, por ejemplo, de Sterling, que parece que lleva 20 años jugando en el Chelsea y vino el verano pasado. Sí. En fin, tienen talento de sobra y además tienen al jugador que a mí me hubiera gustado ver en el Real Madrid, que es a Enzo Fernández. Entonces, yo quiero hablar de esto, del caso de Enzo Fernández. Sí, ¿Vale 130 millones? Hombre, vale lo que quieras poner, pero yo creo que tiene más que ver con una cláusula, lo que se pagó. O sea, claro, con una cláusula de salida, ¿no? Y claro, bueno, si tienes dinero fresco, que es lo que le pasaba al bueno del dueño del Chelsea, pues vas y lo pones. A lo mejor en el precio de mercado no estaba situado Enzo Fernández en ese precio, pero yo no he visto un centrocampista como Enzo Fernández ahora mismo en el fútbol. O sea, Kroos, Modric ya están en otro punto de sus carreras, pero es un jugador que te puede jugar en la base, te puede jugar en el desarrollo, te puede jugar en la media punta, asiste, dispara, roba, marca, o sea, hace todo. Y a mí me hubiera gustado mucho verlo jugar en el Madrid. No va a poder ser. Es muy dinámico. Sí. Y bueno, lo que nos queda es verlo enfrente en esta eliminatoria. No, o sea, desearle que tenga un mal partido, eso sí, pero bueno, a ver, evidentemente creo que el Real Madrid es favorito, tiene que serlo además, porque es la única bala que le queda al Madrid esta temporada, en este vértigo en el que vive el Madrid, en el que si no gana, pues parece ser que se autodestruye, cuando no es así, pero bueno. Entonces yo creo que el favorito tiene que ser el Real Madrid, pero va a haber emociones fuertes seguro. Sí. Y por último, el duelo italiano, Milan-Napoli. Que ojo a la temporada del Napoli. Uh-huh. A mí me gustaría que el Napoli sí pasase, realmente. Sí, a ver, es una temporada histórica para el Nápoles. Yo creo que lo que ha hecho la dirección deportiva del Nápoles este verano, después de vender medio equipo, después de dejar salir por ejemplo, a Fabián Ruiz, de dejar salir a Koulibaly, de que se fuera Insigne, en fin, las esperanzas que había de que el Nápoles hiciera algo esta temporada eran nulas. Y bueno, de repente pues tienes ahí a Víctor Osimhen, tienes al Chucky Lozano, tienes a Kvaratskhelia, y te inventas un Kim Min-jae y de repente pues tienes un equipo que es mucho mejor que el que tenías el año pasado, con un Luciano Spalletti que es reconocido históricamente como un perdedor, porque nunca ha conseguido ganar la Liga en Italia. De hecho, tuvo una racha de 3 temporadas seguidas en las que fue segundo con la Roma, con aquella Roma de Totti, de Rossi, un equipazo, pero se quedaba siempre en las puertas, y que ahora, pues bueno, tantos años después, pues lleva como 20 años en los banquillos de Italia, pues se inventa un equipo que juega de lujo al fútbol, que da gusto verlo jugar, que tiene esta es la primera vez en la que el Nápoles pasa de ronda en la Champions, siempre se quedaba en octavos, y ahora pues bueno, se enfrenta a un equipo que en Europa es algo como es el Milan, y que ojo, porque este fin de semana, el domingo a las 9 y algo de aquí, de España, juega contra el Milan. Sí. En el Diego Armando Maradona por Liga. Entonces vamos a ver un anticipo de lo que vamos a ver en un semana y pico en Champions. Yo creo que el Nápoles es muy superior al Milan. El Milan no es el de la temporada pasada. Y cualquier cosa que sea que el Nápoles, no digo que gane al Milan, digo que se plante en la final, a mí me sorprendería mucho, la verdad. Sí. Yo siento que el Napoli sí está para pasar a semifinales. No sé si a la final de Champions, pero es que en casa, en amistosos y en clasificación de grupos de Champions, el Napoli ha demostrado un nivel horroroso, o sea, horroroso de dar miedo, me refiero. O sea, siento que podríamos ver a lo mejor una renovación de plantel también, y esto me permite entrar al siguiente tema, del que
quería hablar. Y es, ¿cómo estás sintiendo el cambio generacional en el fútbol? Porque seamos realistas, ya a Messi no le quedan más de 3 años, a lo mucho. Sí. Cristiano ya está jugando en Arabia. Bueno, en Arabia. Pero en sí, ¿tú cómo ves el cambio generacional? ¿Quiénes crees que van a ser los mayores representantes? ¿Cómo ves los equipos? Es difícil verlo, porque creo que estamos ante una generación que futbolísticamente hablando no está tan bien dotada como hubo otras, la verdad. Yo esta semana para preparar algunos episodios de La locura de Bielsa, bueno, pues estaba viendo fútbol antiguo, y esta semana justamente estaba viendo un partido que enfrentó, me parece que era, o sea, estoy seguro de que era el Valencia, pero creo que el rival, creo recordar que era la Real Sociedad. Hablo de 1996. Y en el Valencia, en la delantera jugaba Romario, un Romario ya, bueno, pues de vuelta, de 31 años, y al lado jugaba el Piojo López. Y claro, o sea, tenemos a Romario, que fue uno de los mejores delanteros que hubo, y el Piojo López, que fue un buen delantero, pero nunca fue candidato a Balón de Oro, el Piojo López, ¿no? Sí. Bueno, pues viendo ese partido y viendo partidos del fin de semana y ahora del parón que ha habido de selecciones, de lo que está por venir este fin de semana, yo me preguntaba, ¿qué sería Romario hoy en día? ¿Qué jugador podemos comparar seriamente con el talento y con las cosas que hacía Romario? Yo sé que la calidad de imagen es otra y cuesta más verlo, pero si te paras a ver únicamente los movimientos, la manera que tiene de encarar el cambio de dirección, cómo se da la vuelta en una baldosa, cómo define de zurda, de diestra, con la cabeza, es simplemente más rápido y más inteligente que el resto de jugadores. Hoy, que estamos en una generación donde todo lo que importa es el físico, este tipo de jugadores que son inteligentes serían simplemente superiores. O sea, estamos hablando de un jugador que, dicho por él mismo, no dormía. No bebía, no fumaba, no tal, pero no dormía, se pasaba las noches de fiesta, entrenaba poco y nada, y aún así tú luego lo veías y era un escándalo, era un auténtico escándalo. Entonces, todo eso se producía a la vez que, por ejemplo, surgía en el Mónaco un tal Thierry Henry al lado de un tal Trezeguet, mientras que en el Real Madrid tenías ese Madrid de la séptima, con Mijatovic, con Zucker, con Raúl. Justo después vendrían los Zidane, los Figo. El Barcelona tenía a Rivaldo, estaba Ronaldo el fenómeno por ahí. O sea, había una cantidad de jugadores que hoy en día creo que no tienen parangón, todos juntos, que el bajón de esa clase alta que ha habido hoy en día es atroz. Hoy en día yo creo que tenemos un fútbol totalmente táctico, totalmente estructurado. O sea, los jugadores están mucho más formados desde el punto de vista de las academias, de saber lo que tienen que hacer, las coberturas, te pueden hacer, o sea, te pueden tomar un país, porque son auténticos militares en el sentido de que están todos cuadrados, tienen unas capacidades físicas y atléticas envidiables, pero yo luego me siento a ver un partido de fútbol y me falta eso, Entonces, ¿qué decir tiene? Que ahora mismo lo más destacado, lo que más nos puede gustar a lo mejor es, pues te voy a decir, por ejemplo, el tópico Haaland, Mbappé, dos jugadores que son muy diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero claro, viven o sea, desarrollan su profesión en un entorno donde evidentemente los campos que tenemos hoy en día afortunadamente son mejores, los árbitros que tenemos hoy en día son menos permisivos, tenemos un VAR, tenemos ciertas cosas que hacen su trabajo un poco más fácil, y hemos ido arrinconando también en nuestra sociedad el fútbol de la calle, el fútbol de siempre, el que hemos jugado todos cuando éramos pequeños. Y ahora pues tenemos un fútbol donde, por ejemplo, nos llama la atención Jamal Musiala, que es un muy buen jugador, pero que no sé si es mejor que un J.J. Okocha, que tampoco fue tanto en su momento, ¿no? Entonces, ese es un punto mi punto. Ya no es un jugador tan... Me gusta esta frase que utilizan los argentinos, que es esa mística.
esa esencia del fútbol que podría ser jugar al fútbol, no jugar a ganar, porque actualmente el objetivo o la primicia de la mayoría de juegos es mantener marcador a 0 hasta que metas un gol y de ahí defender. Siento que eso se ha perdido mucho a través de los años y quería preguntarte sobre este caso mismo. ¿Tú sientes que el fútbol ha perdido esa esencia de jugarlo más que de ganarlo? A ver, siempre hubo ganas de ganar, siempre lo hubo. De hecho, pero es que sacabas el caso de Argentina, ¿no? Y Bilardo creo que dijo que si no ganaba en el Mundial estrellaba el avión. Entonces, a partir de ahí, sí. ¿Qué ocurre? Que antes, te pongo un ejemplo, para no caer en el tópico y que podamos dejar en el podcast algo que a quien lo escuche verdaderamente le contribuya, ¿no? Claro. Hace 30 años en el fútbol, la diferencia entre que un club jugase en primera división o jugase en segunda no era ninguna, porque no había derechos de televisión. Entonces el club más o menos tenía el mismo dinero. Y tú veías, por ejemplo, y te remito de nuevo, el otro día estaba preparando un programa de La locura de Bielsa, estaba viendo partidos de segunda división de 1993, 1994 en España, y en esa misma temporada coincidieron jugando en segunda división porteros históricos de España, como por ejemplo Prats, como por ejemplo Molina, porteros que luego tuvieron nivel de la selección. Quiere decir que los equipos de segunda división podían pagar ese tipo de jugadores. Y el Betis, jugando en segunda división, fue capaz de llegar a semifinales de la Copa del Rey eliminando al Fútbol Club Barcelona, al Dream Team de Cruyff, que llegó a la final de la Champions ese año. O sea, la diferencia económica no era tanta. La competitividad era mucho mayor y los equipos dependían de la cantidad de abonados, de la masa social que podían tener, no de si te ve gente en China o en Australia, no. Era los que van al campo son los que mandan y si pitan, pitan y si aplauden, aplauden. Entonces, como hoy todo es dinero, hoy ya no solo importa el 4-4-2 o el 1-0, importa porque ahora si empatas, la UEFA te da dinero. Y si ganas, la UEFA te da más dinero. Y vas a obtener más dinero por ganar un partido de Champions que lo que te van a dar por la gente que está en la tribuna. Entonces, a partir de ahí, todo se resume a ¿qué me da más resultado económico? ¿Jugar bien al fútbol? ¿Contratar? Te pongo un caso, contratar a Isco, que ahora mismo está sin equipo. Isco es uno de los mejores jugadores que puede haber en cuanto a calidad técnica. Está sin equipo, ¿por qué? Porque la gente lo que quiere son 11 soldados, 11 que vayan corriendo todo el partido y bueno, y si tenemos que empatar, pues empatemos, si tenemos que ganar, ganamos, pero ya está. Yo te digo más, yo he sido, como te he dicho antes, yo soy del Real Madrid, pero yo he sido abonado del Getafe y por varios años. Y yo he visto al Getafe pelear por meterse en Champions. ¿Cómo lo hizo el Getafe? Pues el Getafe lo hizo con un cuchillo entre los dientes. Ni más ni menos. Entonces tú ibas al campo y sabías. Claro, es así. O sea, y se quedó quinto en la última jornada. El Getafe no se metió porque no pinchó el Valencia. Pero el Getafe podía haber jugado a la Champions con la nada misma jugando, porque en el Getafe ya me dirás tú quién jugaba. Entonces, pues eso, planteamientos muy físicos donde ahora la tecnología, la preparación física, la nutrición te ayuda a llegar a un punto donde quizá otros entrenadores, un Trapattoni de la vida, en su momento no supo llegar porque no tenía las herramientas, pero ahora la tiene. Entonces esa es la diferencia, yo creo. ¿Crees que ahora un club como el Barça o el Madrid o algún equipo grande de Premier actualmente contrataría a un Ronaldinho joven? O sea, una persona que tenga un talento excepcional, sublime, pero que a los 3, 4 años se va de fiesta, tiene su vida loca y luego se pierde. ¿Crees que actualmente, como está el mercado de fichajes, una persona así podría rendir? Yo creo que sí. A ver, claro, todo depende de cómo lo mires. Podemos analizar el caso de Neymar ahora mismo en el Paris Saint-Germain. O sea, Neymar tiene un contrato hasta 2027, estamos en 2023,
Neymar juega la mitad de los partidos que puede jugar y cuando son partidos decisivos no aparece. Y es un jugador que ha podido tener una carrera ciertamente paralela, en algún sentido, con Ronaldinho, ¿no? Claro, estos jugadores, entre comillas, rinden hasta que en algún momento ya dan el objetivo por alcanzado y a partir de ahí, bueno, pues a ganar dinero y ya está. O se retiran o se van del fútbol antes de la cuenta y ya está, ¿no? Pero ahora, yo creo y quiero creer que sí, porque lo que yo vi hacer en un campo a Ronaldinho hay muy poca gente a la que se le haya podido ver. Y porque además yo creo que el tema de Ronaldinho no era tanto la fiesta, porque sospecho que salía de fiesta igual, sino que se hartó. Que ya llegó un momento que dijo, mira, yo ya he ganado a la Champions, yo ya he ganado el Balón de Oro, soy campeón del mundo, pues hasta aquí. Ahora va a correr Perry, porque yo no. Ok. Descartando este tema, ahora vamos un poquito más a opinión, a lo que te gusta, podría ser. Y quiero separar esta sección en dos partes, porque es, primero, un top de selecciones históricas, de las que más han hecho historia, y top selecciones actualmente, como las ves después de los amistosos que realizó la UEFA. Primero con los históricos. 5. Bueno, a ver, yo creo que no se pueden comparar por nivel ni rendimiento, entonces las voy a ordenar por lo que a mí me han... Por gusto, claro que sí. Sí, me han hecho sentir. Claro. Vamos a ponerlo así. Claro. Evidentemente, la número uno, no quiero decir que sea la mejor selección de la historia, pero la que a mí más me ha hecho sentir pues es la España del 2010. O sea, ser campeón del mundo yo creo que no tiene comparación con nada. El otro día lo hablaba con los colaboradores del podcast y yo he visto al Real Madrid ganar 8 Champions. O sea, más Champions de las que tiene cualquier equipo del mundo, más que el Milan, más que el Bayern, más que el Barcelona, más que cualquiera. Pero yo cambiaría las 8 por el Mundial. O sea, lo del Mundial fue una cosa que no tiene comparación con nada. Ni el gol de Ramos en la 10ª, ni Mijatovic en la 7ª, nada, olvídate. A mí lo que me hizo sentir eso es una cosa espectacular. Entonces, poniendo esa evidentemente en el primer lugar, yo creo que la segunda selección que más me ha emocionado de ver los partidos, de recordar momentos, es la Argentina del 86. Me parece que era un equipo que jugaba mucho mejor al fútbol de lo que se dice. Tenía Maradona, evidentemente, pero luego además, pues me parece que ese Mundial del 86 fue el último gran Mundial, no sé. Lo que deja todo lo que había, todos los ingredientes añejos que había ahí son maravillosos. En el tercer lugar, yo dejaría por... o sea, no es la mejor selección, ni la que mejor jugó, ni nada, pero fue la constatación de un hecho. Yo era entonces, era pequeño, pero me acuerdo perfectamente. Yo tenía, pues, no sé si fueron 10 años o algo así. La Brasil del 2002, que yo me sabía su 11 de cabeza en aquel momento, por los famosos 8 goles de Ronaldo Nazario, o sea, todo aquello que había, sé, porque luego he vuelto a ver los partidos y no era precisamente la naranja mecánica, pero me parece que es así. Siempre va a ser una locura. Brasil siempre es de preocuparse en el fútbol. Tú ves a Brasil en la competición y te tiemblan las piernas. Es así. Y ese también habría que señalarlo. Y luego, bueno, yo también me quedaría... mira, fíjate, me quedaría con Alemania en su Mundial, en el del 74. Siempre nos quedamos más con Holanda, que perdió la final. Pero yo creo que Alemania tiene un mérito terrible. Ahora mismo Alemania ya no es lo que era, o no lo está demostrando de esta manera. Pero si tú ves la historia del fútbol, lo constantes que han sido a la hora de construir equipos, no estrellas, sino equipos, y de estar en finales y semifinales, y bueno, ser constantes en ese sentido, me parece que es espectacular. Entonces hay que destacarlos. Y por último, si te tuviera que dar una quinta, yo me quedaría con la última Argentina que hemos visto, con la del Mundial pasado. No tanto por el peso histórico que pueda tener, quizá por el Mundial de Leo Messi, que me alegro muchísimo por él, porque lo merecía, la verdad. Sí.
Y también en el plano personal, porque mi mujer es argentina, lo he vivido con ella y bueno, yo no he sido campeón del mundo porque yo soy español, pero bueno, he estado Pero por lo ahí, he viviste, salido o del sea, fondo lo de la viste foto. de Sí, primera sí, mano, claro. lo viví a través de ella y eso tiene la verdad también su mérito. Su toque. Ok, ¿y cuáles son las mejores selecciones actualmente? O sea, ¿cómo ves el desempeño de selecciones como por ejemplo Holanda? Me sorprendió que perdió contra Francia, me parece. Ujú. O sea, Sí. ¿cómo ves actualmente las selecciones? Bueno, a mí el fútbol que más me gusta es el fútbol internacional. El fútbol de selecciones me parece que es lo mejor, aunque ahora no nos lo estamos cargando con estas cosas que estamos haciendo de nacionalizar gente, de poner a todo el mundo a jugar para un país que no es, en fin, bueno, este tipo de cosas a mí no me La gustan. mamá del Congo, Eh, papá camerunés, pero en el documento nacional. Ya está, sí. sí, sí, pero no solo eso, sino aquí en España, por ejemplo, a nacionalizar franceses porque sí, porque Sí, bueno, porque nos parece bien, ¿no? ujú. Y mira, yo ahora mismo, evidentemente, yo creo que la selección número uno del mundo, indiscutiblemente, y a pesar de lo que pasó en el Mundial y de todo el cariño que yo le tengo a Argentina, yo creo que la selección número uno es Francia. Es que es un Porque equipo la. que te da la Sí, vuelta el sí, partido sí. en 2 minutos. En 2 minutos. Sí, sí, sí. Siempre tendemos a destacar, por ejemplo, el tema de Uruguay, porque nos llama mucho la atención que un país tan pequeño demográficamente hablando sea capaz de generar tal cantidad de jugadores. Y decimos, no, pero es que Luis Suárez y Cavani son del mismo pueblo. Bien, vale, perfecto. Pero es que si yo te cuento que Thierry Henry y Kylian Mbappé, que seguramente sean los dos jugadores más parecidos que tú puedas tener, nacieron a 1 hora de diferencia, el uno en Les Ulis y el otro en un barrio de París, pero que es que hay nada, o sea, que es que están al lado. Ujú. Si yo te digo que Thierry Henry nació en el mismo sitio que nació Ebra, en fin, o sea, es que es lo mismo, es esa capacidad que tienen para generar muchísimo talento, para luego tener un sistema de academia nacional para sacarlo adelante, porque funciona como un tiro aquello, y tienen para hacer 2 o 3 selecciones. Entonces, ahora se ha retirado Varane, que en otro punto sería un drama, y aquí hay 8 centrales para entrar a jugar ya. Entonces, yo creo que el fútbol francés formativamente es el mejor, y a partir de ahí la selección tiene que serlo. Luego, además, tienes a Kylian Mbappé, que es desequilibrante en este momento, y ya está. ¿Crees que Pero. Mbappé pueda llegar a otra Copa Ujú. del Mundo? Sí, O sí, sea, sí. pero ya a ganarle. Sí, o sea, Kylian Mbappé, mira, fíjate, lo comentábamos ahora. No solo es que tiene una vida totalmente paralela a Thierry Henry en el sentido de que ambos nacieron prácticamente en el mismo sitio, ambos se formaron en Clairefontaine, ambos son de París pero terminan jugando en la cantera del Mónaco, ambos debutan en el Mónaco, ambos ganan una liga en el Mónaco, ambos juegan semifinales de Champions en el Mónaco, que prácticamente no pasa, ambos ganan el primer mundial que juegan, Henry en el 98 y Mbappé 2018, y ambos luego juegan otra final y la pierden, que fue lo que le pasó a Henry en 2006 y ahora a Mbappé le ha pasado ahora. Pero es que Mbappé hizo un hat-trick en la final del mundo y la perdió. O sea, esa es una estadística que yo creo que nadie la va a poder igualar. Si vas a perder, pierde como Mbappé. Sí, sí, o Metiendo sea, ya 4 goles más, en la final del mundo. más es imposible. Ya más de lo que ha hecho ese muchacho para ganar ese mundial es imposible. Y yo le veo. Eso es lo que me gusta de él. Me gusta que tiene ese gusto por el fútbol de verdad, por los mundiales, por verdaderamente la gloria en ese sentido. Y yo creo que hay mimbres total para que llegue y sea el candidato a repetir esto en el Mundial del 26. Yo creo que sí. Sí, sí. Ok, en segundo puesto estaría. Yo creo que el segundo puesto es para Argentina. Sin duda, desde Europa siempre se tiende a minusvalorar el fútbol de otras partes del mundo. Siempre se dice aquello de que la Eurocopa es un mundial sin Argentina y sin Brasil, cosa que yo no estoy de acuerdo. La Eurocopa es un sainete. El Y, mundial es el y, mundial y. y lo que hizo Marruecos, o sea. Uf. Sí, 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 sí. Y no solo Marruecos, es que hemos visto actuaciones de equipos que no Japón. esperábamos. O sea, Japón, por ejemplo, Japón, sí, sí. Entonces,
hablar de esos parámetros es desconocer el fútbol. Y sobre todo cuando metes en la ecuación algo que es la identificación nacional del sujeto, que no solo tiene que ver con el club que te paga, sino con el país. O sea, eso es otra variable, ¿no? Entonces, yo creo que primero Francia, luego estaría Argentina, seguro. Me parece que Brasil también anda por ahí, en cuanto a calidad, en cuanto a capacidad para desequilibrio. Y luego ya entraría un tercer grupo donde, pues bueno, podemos empezar a meter de vez en cuando un pico de forma que tenga una Inglaterra, un momento que a lo mejor la Portugal de Roberto Martínez pueda tener, donde sea capaz de tener una buena generación, de traer las últimas gotas de Cristiano con esta nueva generación portuguesa que está viniendo. Y muy poco más. Yo veo a España muy lejos del nivel que supimos tener en algún momento. Sí. Es triste porque yo al final veo todos los partidos de la selección y los sufro como el que más. Y creo que es así, o sea, todas las personas que nos gusta el fútbol y que tenemos una selección, que vemos todos los partidos de nuestra selección, porque Uh-huh. eso te da una medida de cómo está el fútbol en tu país. Sí. Sí. Es así. Y yo no me pierdo ni uno. Ni amistoso, ni Liga de Naciones, ni clasificatorio, nada. O sea, lo veo todo. Tristemente para mí, porque la verdad que yo el Mundial lo pasé muy mal. En fin, un desastre. Pero bueno, la verdad que España en algún momento me imagino que volverá. Ahora mismo estamos lejos. Yo sí veo a España en un top 20 actualmente. Yo sí veo a España en un top 20. O sea, yo vengo de Ecuador, yo tengo una selección Yeah. que tristemente tiene un desempeño. Oye, aunque últimamente me ha gustado, irónicamente, históricamente, mi país no tenía historia futbolística hasta 2006, me parece que pasamos a nuestros primeros octavos de final. O sea, Sí. yo tengo muy poca experiencia futbolística combinación porque tristemente me ha tocado así. Uh-huh. Pero yo veo como con grandes promesas mi selección. Y por eso me alegra, porque, a ver, empatarle a Países Bajos siendo Ecuador Sí. es un mérito. Es un Sí. meritazo. Sí. Además hizo un buen mundial. Esa actuación de Valencia, yo creo que va a ser recordada. Yo por lo menos me acuerdo mucho y primero yo en los mundiales, siempre que no juega España, lógicamente, voy con los equipos que hablan español, no voy con los equipos europeos, no voy con Francia, con Portugal, no, yo voy con México, con Ecuador, con Argentina, con Uruguay y yo salté con los goles a Qatar, pero no sabes cómo. O sea, no sabes cómo. Y en el partido contra Holanda igual. O sea, estuvo cerca. Pero Estuvimos cerca, pero bueno. En tercer puesto, ¿a quién pondrías? es complicado. Yo creo que en ese momento entra en juego el estado de forma que tengas. Podríamos hablar, yo creo, de, pues eso, un momento de forma que te pueda dar, que te iba a decir yo, Uruguay. Yo tengo mucha fe en esta siguiente generación de Uruguay. Hay que ver quién agarra la selección. Tengo mis esperanzas de que la pueda agarrar Marcelo Bielsa, pero yo tengo muchas esperanzas en esa generación. Yo creo que los Araujo, los Valverde, los Darwin Núñez, incluso algunos jugadores que no han sido capaces todavía de romper, pero que yo creo que lo van a hacer. Por ejemplo, Matías Arezo a mí me gusta mucho. Yo creo que a futuro, si tuviera que poner esa piedrita, yo la pondría en Uruguay. Me parece que tiene muy buena pinta lo que trae. Ok. Ya dejando el tema de selecciones, ahora me gustaría ver otros dos tops. Uh-huh. Que es top jugadores históricos que más te han gustado de ver, de lo Sí. que hayas visto. Y luego top, bueno, no top 10, pero top 5 jugadores actuales. Bueno, jugadores históricos, el que más es Maradona, no hay duda ninguna al respecto. O ¿Pones sea, Maradona encima de Messi? sí. Y de cualquiera. No, o sea, no tanto porque por la calidad, porque eso no se puede medir, y la época es diferente y todo, pero yo creo que
la figura de Diego y todo lo que representa, todo lo que fue capaz de aglutinar durante su carrera después, todo eso está en un nivel que no digo que Messi no lo pueda alcanzar. No. Yo no digo que Messi no lo pueda alcanzar. Digo que no hay otro futbolista que pueda ser Maradona, que pueda conjuntar ser el mejor y luego además tener esa serie de actuaciones que yo creo que están en el corazón de todos. O sea, no sé. Entonces yo para mí Maradona está por encima del bien y sobre todo del mal. Y bueno, luego, después, vendría un grupo que va variando. Yo he disfrutado mucho con muchos jugadores, algunos muy conocidos, que te voy a contar yo de Leo Messi, que lo he tenido enfrente, y la de noches que yo me he ido a cenar, o sea, que me he ido, perdón, sin cenar a la cama, porque me ha matado, porque me ha hecho cualquier cosa. Sí, no, sí, o el 5-0 o el día que se le ocurre remontar el partido y resulta que la camiseta se tiene sola. El día que te elimina de la Champions con aquella jugada. O sea, es que se daba la vuelta a Messi y ya está, no había más. Entonces, pues estará Messi ahí en ese top histórico. Zidane, yo por ejemplo recuerdo ser pequeño y ver conducir la pelota a Zinedine Zidane, esa clase que tenía, esa plasticidad, ese aparecer en los momentos importantes, ¿no? Un jugador diestro totalmente, pero que jamás marcó un gol con la cabeza en su vida y metió un doblete con la cabeza en una final de la Copa del Mundo, y luego además el gol más icónico de la carrera de Zinedine Zidane lo mete con la zurda de volea desde fuera del área. O sea, todo mal, o sea, sí, o sea, todo, pero un monstruo Zidane. Y luego pues jugadores quizá también menos conocidos. Yo, por ejemplo, lo poco que he podido ver, porque hay pocos archivos, lamentablemente, Bochini era una cosa loquísima. O sea, verlo jugar parecía que patinaba. Y muchos más. Ya te decía antes de Romario, te decía, por ejemplo, yo recuerdo ver jugar en el Deportivo de La Coruña a Yalmiña, que me encantaba Yalmiña. En fin, no sé, muchos jugadores, muchos. No te podría poner exactamente un top, pero Maradona por encima del bien y del mal. Y luego muchos. Bastantes. Ronaldo Nazario, no sé, muchos. Muy bien. Y actualmente, ¿quiénes son los que ves mejores en el mundo actualmente? Bueno, o sea, yo te voy a dar jugadores que yo me siento a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, a Kylian Mbappé no lo veo, porque yo la Liga Francesa no la veo. No, entonces, sí. ¿Quién ve la Liga Uber Eats? Sí, es que o sea, no quiero faltar el respeto a nadie. Mbappé. Sí. Sí, o sea, es que no. Para mí no es una liga que tenga verdaderamente un nivel como para medir a nadie. Entonces lo veo en Champions, y cuando ya pues se acaba la Champions para Mbappé, pues hasta la temporada que viene no lo vuelvo a ver. Entonces, evidentemente, Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero yo, pues, lamentablemente no me siento a verlo. Jugadores que disfruto, pues, mira, me gusta muchísimo ver a Kvaratskhelia, el jugador del Nápoles. Disfruto mucho, pero mucho, viendo a Bukayo Saka. Yo veo muchísimos partidos del Arsenal, porque durante los años desarrollé un gusto. Yo soy del Real Madrid, no soy de ningún otro club, sí, y no me puedo considerar. Con equipos de otras pero bueno, el Arsenal, claro, me cae bien, y veo muchos partidos del Arsenal, y la verdad que Bukayo Saka me parece que es un crack. Me gusta mucho. Enzo Fernández, por supuesto. También veo bastantes partidos del Chelsea, para mi desgracia. Mi desgracia. Sí, porque el Chelsea, la verdad que es un vodevil más que un equipo de fútbol, pero bueno, lo ves y vas sacando conclusiones. Y luego, bueno, pues en mi corazoncito está Luka Modric, que siempre que lo veo, pues me alegro, porque es una cosa indescriptible. Luka Modric, yo no he visto muchos centrocampistas de ese nivel en la historia del fútbol, la verdad. Que se mantengan tanto tiempo. Sí, y que tenga ganas todavía de ir a tirarse al suelo ahí a la Ciudad Deportiva, de jugar, de ganar partidos. O sea,
No te diría que está en el top 1, 2, 3, 5. Sí, no lo sé. No me los pusiste en orden, pero medianamente es... Son los jugadores que llega el fin de semana y yo sé cuándo juegan, contra quién y qué voy a hacer o cómo me voy a organizar para ver los partidos. Evidentemente, siempre veo los partidos del Madrid, lógicamente, y siempre los veré y luego, bueno, pues voy tirando del otro. Claro. Ok, quería hablarte de un par de casos puntuales. Esto ya es el final de la entrevista. Uh-huh. Primero quería hablarte del caso del Manchester City, de la balanza económica que tienen, el problema con los sueldos. ¿Cómo ves el futuro de este equipo? Que se ha armado hasta los dientes. Uh-huh. Kevin De Bruyne, Haaland, Uh-huh. Julián Álvarez. Uf. Bueno, yo creo que... Yo tengo una pequeña teoría que no está comprobada todavía porque necesita tiempo para que se pueda comprobar, pero yo creo que en el fútbol vimos un cambio con la famosa ley Bosman, que trajo la posibilidad de traer muchos más jugadores no europeos a Europa, y eso hizo que Europa se situase con sus ligas y con el poderío económico por encima del resto, ¿no? Y yo creo que ahora estamos entrando en un punto donde, sin darnos cuenta, porque al final la ley Bosman fue una sentencia y eso al final pues hay un tribunal, en fin, hay unas cosas legales, pero ahora mismo estamos en un punto en el que todo va a cambiar y la Premier League está en el lugar exacto y en el momento concreto para convertirse en el Tiranosaurio Rex. O sea, hasta ahora el fútbol europeo era pues eso, era una manada de velociraptor, pero ahora hay un tiranosaurio y el resto pues de repente estamos en una segunda fila. Estamos viendo en estos días, no sé si esto fuera de Europa funcionará de la misma manera o no, pero estamos viendo que la plataforma DAZN, que es la que en España, por ejemplo, emite la Premier League y emite algunos partidos de la Liga, también se ha extendido por Italia, también está en Alemania, ahora ha dado el asalto total y se quiere quedar con los derechos de retransmisión de la Premier League en Inglaterra y fuera. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta ahora las retransmisiones deportivas de cada país las hacía una empresa, una compañía de comunicación del propio país, Sí. con intereses espurios, seguro, pero del propio país. Esto ya no va a ser así. Ahora va a haber una compañía que quiere dominar a nivel global, donde el producto estrella es uno, no varias ligas, no la Champions, no. El proyecto estrella es la Premier. ¿Y quién es la guinda del pastel en la Premier? El Manchester City. Yo creo que lo que estamos viendo del Manchester United, lo que vimos en su momento del City, del Chelsea con Abramovich, ahora con el nuevo dueño, está llegando un momento donde no vamos a ponerle el cascabel al gato, como se suele decir. O sea, nadie va a llegar y le va a decir al Manchester City no gasten, porque a todo el mundo le interesa. Le va a interesar al City, le va a interesar a la Premier y le va a interesar al que va a terminar de poner el dinero encima de la mesa, que en este caso es DAZN. Porque si la Premier es más que el resto de ligas es porque recibe más por los derechos de televisión. Entonces, este es el punto. ¿Se va a convertir en una NBA? Yo creo que no, porque la NBA no desciende nadie y en la Premier hay descensos y nadie va a firmar en su sano juicio por el último equipo de la liga inglesa viniendo del Bayern de Múnich, a no ser que esté loco. Claro. Entonces, eso no va a ser así. Pero o sea, estamos en un cambio, estamos en un momento de cambio. Aquí DAZN ya está causando estragos porque ya manipulan las retransmisiones de televisión. Ya yo el otro día, por ejemplo, emitía en un programa una retransmisión de un partido del Valencia en el que se demuestra que no pueden mencionar el nombre del dueño del Valencia, de Peter Lim. Estaban señalando una situación y diciendo que el Valencia es un desastre, que se va a ir a segunda división, pero hacen todo tipo de vericuetos para no decir Peter Lim, tal cual. Sí. Entonces, creo que estamos en este punto y creo que en cuanto al fair play financiero nadie le va a meter mano al Manchester City. Ok. Siguiente caso del que quería hablar es ¿por qué el PSG fracasa en Europa?
porque no es competitivo en su liga y porque no tiene un proyecto. Yo creo que esa es la base del club. Yo he estudiado mucho el tema de los organigramas en las direcciones deportivas y en los organigramas totales del club, de un club en general, y creo firmemente que los organigramas ganan campeonatos. Tenemos clubes, si quieres, más presidencialistas, como pueda ser un Real Madrid. Tenemos otros clubes donde la figura de un director deportivo es omnipresente, como pueda ser, por ejemplo, el caso del Sevilla. Pero tenemos clubes que no existen. O sea, el Paris Saint-Germain es dinero del dueño, pero luego, como estructura de club, no es un club respetado, no es un club que tenga una masa social increíble, no es un club que tradicionalmente haya siquiera llenado su estadio, es un club que no tiene estadio, para empezar. Es un club que tiene muy poca historia, se generó en los 60 o en los 70, en fin, es un club pequeño y lo único que tiene es dinero. Entonces, cuando tú tienes un flujo de dinero que te cae así, pero tú no tienes la estructura para gestionar ese dinero, tú no tienes un director de finanzas, tú no tienes un director deportivo que se encarga de este área, del otro, es imposible. Te pongo un caso. El Valencia, con el mismo dueño, con el mismo Peter Lim, fue capaz de ganar una Copa del Rey y meterse en Champions con el director deportivo Mateu Alemany, que ahora es el director deportivo del Barcelona, y con Marcelino García Toral en el banquillo. Ellos gestionaban el club, ellos se encargaban de todo, el club iba como un tiro. ¿Qué hizo Peter Lim? Cargarse a los dos. Cuando se cargó a los dos, ahí está el Valencia. Y es el mismo equipo. Van los mismos a la grada, tienen el mismo escudo, quedan todavía algunos jugadores, pero como la gestión no está, pues el club no existe. Y luego, además, tiene el hándicap de que, evidentemente, como decíamos antes, no es lo mismo ir el domingo a jugar contra el Stade de Brest o contra, te voy a decir yo, el Niza, que ir el domingo a jugar contra el Barcelona, a jugar contra el Atlético de Madrid o a jugar contra un United o contra un Arsenal. No se parece. Entonces el salto competitivo es muy amplio. Ok. Y como así de últimas noticias, ¿quién crees que puede suplantar a Ancelotti? Porque ya creo que es prácticamente obvio que se va a ir a finales de esta temporada. ¿Quién crees que pueda suplantar bien su cargo? Bueno, yo creo que el problema de fondo que tenemos es que, de nuevo, como decíamos en el caso del Paris Saint-Germain, el Real Madrid es un club totalmente presidencialista. Es decir, nadie sabe quién trabaja ahí dentro. O sea, no tenemos demasiada idea de quién ficha, de nada. Sabemos que está Florentino Pérez y sabemos que está José Ángel Sánchez. Y ya está. A partir de ahí, nada más. Ellos marcaron la norma hace un tiempo de que entrenador que no gana al menos un título, entrenador que se va. Ya echaron a Ancelotti en su primera etapa por esto mismo, teniendo mejores números de los que tiene hoy en día. Y si no gana, pues yo creo que si no gana y lo echan, está mal. Pero si no gana y no lo echan, después de haber anunciado en todos los medios de comunicación que iban a rodar cabezas, pues va a aparecer lo que es, que el Madrid no tiene una alternativa. Y esa es la verdad. ¿Por qué el Madrid no tiene una alternativa? Porque cuando tú vayas a buscar a un entrenador del mismo nivel de Carlo Ancelotti, por ejemplo, pongamos un Jürgen Klopp, y Jürgen Klopp se te siente en la rueda de prensa, como hizo el Liverpool, y te dijo, bueno, necesitamos 4 años para ganar. No ha terminado de decir para ganar y ya le han dado el finiquito. Entonces, el Madrid necesita una vuelta de hoja, necesita repensar mucho el proyecto, calma, tranquilidad y encontrar a la persona correcta para llevarlo a cabo. Pero eso no va a pasar. Entonces, entrenador para sustituir a Ancelotti, hay muchos globos sondas por aquí. Se habla de Xabi Alonso, se habla de Nagelsmann, se hablaba de Tuchel hasta que lo ha agarrado el Bayern, se habla de Raúl, que está en el Castilla, pero yo creo que lo que tiene que hacer el Madrid es explicar podría ser que Mourinho vuelva. No, yo espero que no. Ojalá. Ojalá. Ojalá que no, porque lo de Mourinho fue demasiado, y porque además Mourinho es inteligente, y Mourinho fue al Madrid en el momento en el que el Madrid
tenía la capacidad de poner encima de la mesa lo que necesitase para firmar al que sea. Y ya está, y darle manga ancha para hacer lo que él quisiese. Pero es que ahora eso no es así. El Madrid, si nos fijamos en los últimos años, lleva 3 o 4 años sin invertir, porque lo que vende, compra. Lo que entra, sale. O sea, no. Eso de las grandes inversiones, de firmar un Hazard por 100 millones, cosas así, eso ya pasó a mejor vida. Y ahora, con el estadio, con la inversión que se ha hecho, yo creo que este verano los fichajes en el Real Madrid van a ser poco y nada. Así que es difícil traer a un entrenador con este club. Tienes que ganar, pero tienes que tener la misma plantilla que ya ha demostrado que no gana. Entonces es complicado. Ok. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Creo que ha sido una muy buena actualización de lo que es el fútbol, de a lo que te dedicas, cómo has trabajado en tu podcast. Y yo siempre tengo una pregunta para mis entrevistados que la hago al final y es, recomiéndame alguna película, algún libro, algún álbum, lo que tú creas que le pueda servir a mi audiencia. Bueno, en este caso es difícil, es difícil. Yo podría recomendar bastantes libros, pero en cuanto al fútbol, recomendaría un libro de Jorge Valdano que se llama Los 11 poderes del líder, que es un análisis del liderato, o del liderazgo, mejor dicho, a través del fútbol, de experiencias en vestuarios, que yo creo que puede ser muy positivo. Recomendaría que le echasen un ojo a alguno de los documentales que hay sobre Marcelo Bielsa, alguna de las ruedas de prensa que están colgadas en YouTube, se pueden encontrar muy fácil, y que disfruten de un hombre tranquilo, sosegado, que trata de ser el mejor ser humano posible. Yo creo que eso es fundamental. Y les recomendaría que se dedicaran a ver fútbol antiguo, que a veces no nos acordamos y creo que siempre nos va a dejar mucho más que lamentablemente lo que tenemos hoy en día. Claro. Muchísimas gracias, Josema. Recuerda a toda la gente que se puede suscribir, puede activar la campanita. Den mucho apoyo a este video para que podamos traer más entrevistas así. Yo fui Ignacio, fue Josema de La Locura de la Bielsa y nos vemos en el siguiente podcast.